Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Yo era una persona escéptica, de esas que no creen en nada que no puedan tocar o ver con sus propios ojos. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio de San Miguel, ya no puedo dormir con las luces apagadas. Muchas veces me he preguntado si debería contar esto o guardármelo para siempre. Pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien, aunque sea solo para que entiendan por qué ya no soy la misma persona de antes. Si están escuchando esto, les pido que no lo tomen a la ligera. No estoy buscando atención ni quiero asustar a nadie sin motivo. Simplemente necesito que alguien más sepa lo que hay en ese lugar. Lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver. Mi nombre completo es Marco Antonio Delgado Ruiz. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Trabajo como técnico en sistemas y siempre he sido una persona muy racional. Pero lo que les voy a contar desafía toda lógica. Todo comenzó un viernes por la tarde, a finales de octubre del 2022. Recuerdo perfectamente la fecha porque era 2 días antes del Día de Muertos. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento de computadoras y ese día me tocó hacer un servicio en una casa que estaba justo al lado del cementerio de San Miguel, uno de los camposantos más antiguos de la ciudad. Terminé el trabajo como a las 6 de la tarde. El cliente me pagó y salí de su casa con mi mochila de herramientas colgada al hombro. Hacía un poco de frío y el cielo estaba gris, de ese color que parece que va a llover en cualquier momento pero nunca lo hace. Caminé hacia donde había dejado estacionada mi camioneta, que por cierto era una pickup vieja color blanca que ya tenía varios años de uso, pero que todavía me servía bien. Pero cuando llegué al lugar donde la había dejado, mi camioneta no estaba. Al principio pensé que me había equivocado de calle, así que caminé una cuadra arriba y una cuadra abajo buscándola. Nada. Empecé a sentir ese nerviosismo en el estómago que te da cuando sabes que algo malo pasó. Saqué mi celular y llamé a la grúa municipal para preguntar si se la habían llevado. Me dijeron que no tenían ningún reporte de mi vehículo. Entonces me di cuenta de la horrible verdad. Me la habían robado. Ahí mismo, en plena tarde, mientras yo estaba trabajando adentro de esa casa. Sentí una mezcla de coraje y frustración que casi me hace gritar. Esa camioneta era mi herramienta de trabajo. Sin ella, no podía moverme a hacer mis servicios. Además, adentro tenía equipo de cómputo que había comprado con mucho esfuerzo. Llamé a la policía para levantar el reporte. Me dijeron que mandaban una patrulla pero que podía tardar porque tenían muchos reportes ese día. Mientras esperaba, empezó a oscurecer. Las farolas de la calle se encendieron una por una, haciendo ese zumbido eléctrico que siempre hacen. Yo estaba parado ahí en la banqueta, viendo pasar los carros, sintiéndome impotente y enojado. Como a las 7:30, cuando ya estaba completamente oscuro, llegó finalmente la patrulla. Eran 2 oficiales, un hombre como de 40 años y una mujer más joven. Bajaron de la patrulla con sus libretas y me empezaron a hacer preguntas. Modelo del vehículo, placas, color, a qué hora lo dejé estacionado, si vi algo sospechoso. Les contesté todo lo que pude, pero la verdad es que no tenía mucha información útil para darles. El oficial me dijo lo que ya me imaginaba, que iba a ser difícil recuperar mi camioneta, que probablemente ya la habían desmantelado o la estaban llevando a otro estado. Me dio un folio del reporte y me dijo que estuviera pendiente de mi teléfono por si tenían alguna novedad. Pero por la forma en que lo dijo, supe que no iba a haber ninguna novedad. Mi camioneta se había perdido para siempre. Cuando se fueron los policías, me quedé solo otra vez en esa calle vacía. Saqué mi celular para pedir un taxi, pero me di cuenta de que la batería estaba en rojo, como en 5%. Para colmo de males, no traía mi cargador portátil porque lo había dejado en la camioneta. Tenía que actuar rápido antes de que se me apagara el teléfono. Abrí la aplicación del taxi
y pedí uno. Me decía que el tiempo de espera era de 25 minutos. No tenía opción. Decidí buscar un lugar donde sentarme a esperar. Miré a mi alrededor y lo único que había cerca era el cementerio. Su barda gris se extendía por toda la cuadra, como una pared interminable. La entrada principal estaba justo en la esquina, con su puerta grande de hierro negro y su arco de cantera que decía el nombre del lugar con letras antiguas. Me acerqué caminando despacio. La verdad, nunca me habían gustado los cementerios, no porque les tuviera miedo, sino porque me parecían lugares tristes. Pero esa noche necesitaba un lugar donde sentarme, y el cementerio tenía unas bancas de piedra afuera, junto a la entrada. Pensé que podía esperar ahí mi taxi sin ningún problema. Cuando llegué a la entrada, noté algo extraño. La puerta grande de hierro estaba entreabierta. No mucho, tal vez unos 30 centímetros, pero lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Eso me pareció raro porque, según yo sabía, los cementerios cerraban como a las 6 de la tarde. Ya eran casi las 8. Me asomé por la rendija de la puerta. Adentro todo estaba oscuro. Apenas se veían las siluetas de las tumbas y los árboles contra el cielo gris. No se oía nada. Ni siquiera el sonido de los carros de la calle parecía llegar hasta ahí adentro. Era como si el cementerio estuviera en otro mundo, separado del resto de la ciudad por una cortina invisible de silencio. Decidí no entrar. Me senté en una de las bancas de piedra que estaban afuera y revisé mi celular. La batería ya iba en 3%. El taxi todavía tardaba 20 minutos según la aplicación. Guardé el teléfono para ahorrar batería y me quedé ahí sentado, viendo la calle oscura y pensando en mi mala suerte. Así estuve unos 5 minutos, tal vez 10. El frío empezaba a calarme los huesos y me arrepentí de no haber traído una chamarra más gruesa. De repente, escuché un ruido que venía de adentro del cementerio. Era como un chirrido, como cuando empujas algo pesado contra el suelo. Me tensé en la banca y miré hacia la puerta entreabierta. El ruido se detuvo. Luego volvió a empezar, más fuerte esta vez. Chirrido, pausa, chirrido, pausa. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que probablemente era el cuidador del cementerio, que tal vez estaba haciendo algún trabajo de mantenimiento, y por eso la puerta estaba abierta. Pero algo en ese sonido no me cuadraba. Había algo en la forma en que resonaba en el silencio de la noche que me ponía nervioso. Decidí pararme de la banca y caminar un poco, alejarme de la entrada del cementerio. Pero justo cuando me iba a levantar, el sonido se detuvo completamente. Y en ese silencio absoluto, escuché algo más. Era una voz. Una voz de mujer que venía de adentro del cementerio. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. Su tono era extraño, como cantado, pero no era una canción alegre. Era algo que me hizo sentir una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Me quedé completamente inmóvil en esa banca, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. La voz seguía llamando desde adentro del cementerio, cada vez un poco más fuerte, un poco más clara. Ahora podía distinguir que estaba diciendo un nombre, pero no lograba entender cuál era. Sonaba como si la mujer estuviera buscando a alguien entre las tumbas, caminando despacio y repitiendo ese nombre una y otra vez. Saqué mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara mi taxi. La pantalla se encendió mostrando 2% de batería, y todavía faltaban 15 minutos. Maldije en voz baja. No podía quedarme ahí sentado escuchando esa voz espeluznante, pero tampoco quería alejarme mucho por si mi taxi llegaba antes de tiempo y no me encontraba. Decidí pararme y caminar hacia la esquina, donde había un poste de luz. Desde ahí todavía podía ver la entrada del cementerio, pero estaba un poco más lejos de esa puerta entreabierta. Mientras caminaba, la voz se fue apagando hasta que dejé de escucharla. Me recargué contra el poste de luz y respiré profundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Desde donde estaba parado, podía ver que la puerta del cementerio ya no estaba entreabierta como antes. Ahora estaba completamente abierta, de par en par, como invitándome a entrar.
Y yo estaba seguro, completamente seguro, de que nadie había salido de ahí. Nadie había empujado esa puerta. Simplemente se había abierto sola mientras yo caminaba hacia el poste. Miré mi celular otra vez. Todavía faltaban 12 minutos para el taxi. La batería seguía en 2%. Pensé en correr hacia otra calle, buscar alguna tienda abierta donde pudiera esperar, pero tenía miedo de que mi teléfono se apagara en el camino y perdiera la ubicación del taxi. Además, algo en mi interior me decía que no debía correr, que eso sería peor, como cuando un perro te persigue y sabes que no debes correr porque eso activa su instinto de caza. Me quedé ahí parado, pegado al poste de luz, sin quitarle la vista a esa puerta abierta del cementerio. Los minutos pasaban lentos, cada segundo se sentía como una eternidad. El frío de la noche ya no me molestaba porque tenía el cuerpo tenso por el miedo, y eso me mantenía caliente de una forma extraña. Entonces la escuché otra vez, la voz de mujer, pero esta vez no venía de adentro del cementerio, venía de la calle, de algún lugar a mi derecha. Giré la cabeza despacio y la vi. Había una figura parada en la esquina contraria, del otro lado de la calle. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. No sé cómo sabía que me estaba mirando si no podía ver sus ojos a través del velo, pero lo sabía. Podía sentir su mirada clavándose en mí como agujas. Mi respiración se volvió agitada y sentí que las piernas me empezaban a temblar. Quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si estuviera pegado al suelo, paralizado por el terror. La mujer empezó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pausados y no hacían ningún ruido. Ni siquiera el sonido de zapatos contra el pavimento. Solo avanzaba en ese silencio antinatural, acercándose cada vez más. Yo seguía sin poder moverme, viendo cómo se aproximaba, sintiendo que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho. Cuando estaba como a 10 metros de distancia, mi celular vibró en mi mano. El taxi había llegado. Esa vibración fue como un choque eléctrico que me devolvió el control de mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr por la banqueta, alejándome de esa mujer, buscando desesperadamente el taxi con la mirada. Lo vi estacionado a media cuadra con las luces encendidas. Corrí hacia él como nunca había corrido en mi vida, sin atreverme a voltear atrás. Llegué al carro, abrí la puerta trasera y me lancé adentro casi sin aliento. El conductor, un señor mayor con bigote, me miró extrañado por el espejo retrovisor. ¿Está bien, joven?, me preguntó con preocupación. Sí, vámonos por favor, le dije con la voz entrecortada, todavía jadeando por la carrera. El taxi arrancó y empezamos a alejarnos de ese lugar maldito. Fue entonces cuando finalmente me atreví a voltear hacia atrás, mirando por la ventana trasera. La mujer de negro seguía parada en medio de la calle, exactamente donde yo había estado momentos antes. Seguía inmóvil, pero ahora su cabeza estaba girada en dirección al taxi, siguiéndonos con la mirada mientras nos alejábamos. El conductor tomó una vuelta en la esquina y la perdí de vista. Me dejé caer contra el asiento, sudando frío a pesar del clima helado de la noche. Mi celular se apagó en ese momento. La batería finalmente se había agotado, pero ya no importaba. Ya estaba lejos de ahí. Durante el camino a mi casa, el conductor intentó hacer conversación, pero yo apenas le contestaba con monosílabos. Mi mente estaba reviviendo una y otra vez lo que acababa de pasar. Trataba de encontrarle una explicación lógica. Tal vez era una mujer de luto visitando a un familiar. Tal vez la puerta del cementerio se había abierto por el viento. Tal vez todo había sido una coincidencia, y mi mente asustada había exagerado las cosas. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Esa mujer no caminaba como una persona normal. Esa voz que escuché no era de alguien vivo, y esa sensación de terror absoluto que sentí no era producto de mi imaginación. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicarse con la razón. Llegué a mi casa como media hora después. Le pagué al taxista, entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro. Puse el celular a cargar y me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, tratando de procesar lo que había vivido.
Me dije a mí mismo que al día siguiente todo se vería diferente, que con la luz del sol podría pensar con más claridad. Pero cuando finalmente logré dormirme esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé que estaba de nuevo frente al cementerio, pero esta vez la puerta no solo estaba abierta, sino que había algo adentro llamándome, tirando de mí como si tuviera garras invisibles clavadas en mi pecho. Y la mujer de negro estaba ahí también, pero ahora podía ver su cara debajo del velo. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y profundos donde deberían estar, y su boca se abría en una sonrisa imposible, demasiado ancha, llena de dientes rotos. Me desperté gritando como a las 4 de la mañana, empapado en sudor. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé sentado en la cama el resto de la noche, con las luces prendidas sin atreverme a cerrar los ojos otra vez. Al día siguiente, sábado, intenté seguir con mi vida normal. Llamé al seguro para reportar el robo de mi camioneta y empecé los trámites. Pero mi mente no dejaba de regresar a lo que había pasado la noche anterior. Necesitaba saber si había sido real o si mi cabeza me había jugado una mala pasada por el estrés del robo. Así que esa tarde, con la luz del día todavía iluminando las calles, decidí regresar al cementerio de San Miguel. Tomé un taxi y le pedí que me dejara en la misma esquina donde todo había pasado. Cuando llegué, todo se veía completamente diferente. El cementerio se veía normal, común y corriente. La puerta estaba cerrada con candado y había gente caminando por las calles alrededor. Nada de lo que veía me daba miedo. Me acerqué a la entrada y leí el letrero que estaba colgado en la puerta. Decía que el horario de visitas era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Anoté el número de teléfono que aparecía ahí y lo guardé en mi celular. Luego caminé alrededor de la barda del cementerio, buscando no sé qué exactamente. Alguna pista, alguna señal que me ayudara a entender lo que había vivido. No encontré nada fuera de lo común. Era solo un cementerio viejo, con sus tumbas antiguas y sus árboles grandes. Me sentí un poco tonto por haber ido hasta allá. Tal vez realmente todo había sido producto de mi imaginación alterada por el estrés y el cansancio. Pero cuando estaba por irme, un señor mayor que vendía flores afuera del cementerio me llamó. «Oiga, joven», me dijo, «¿usted estuvo aquí anoche?» Me quedé helado cuando escuché su pregunta. Me acerqué despacio al puesto de flores y lo miré a los ojos. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de alguien que ha trabajado toda su vida. Tenía una mirada seria, como si supiera exactamente lo que me había pasado. «Sí, estuve aquí anoche», le contesté con voz temblorosa. «¿Por qué me pregunta?» El señor dejó de arreglar sus flores y se me quedó viendo fijamente, porque yo también estaba aquí. Cierro mi puesto como a las 7, pero anoche se me olvidaron unas cubetas y regresé por ellas. Lo vi a usted sentado en la banca, frente a la entrada. Sentí que se me secaba la boca. ¿Y vio algo más? ¿Vio a alguien más?» El vendedor asintió despacio, con una expresión grave en el rostro. Vi cuando se paró y caminó hacia el poste. Y también vi cuando ella apareció. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No había sido mi imaginación. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía que esa mujer era real. «¿Quién es ella?», le pregunté casi suplicando. «¿Qué es lo que quiere?». El señor respiró profundo antes de contestar. «Mire, joven, yo llevo vendiendo flores aquí afuera más de 30 años. He visto muchas cosas extrañas en todo este tiempo, cosas que no tienen explicación. Pero esa mujer, ella es diferente. Aparece cada cierto tiempo, siempre en octubre, siempre cuando está por llegar el Día de Muertos». Me senté en el bordillo de la banqueta porque sentía que las piernas no me iban a sostener. El vendedor continuó hablando con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Hace muchos años, no sé exactamente cuántos, una mujer perdió a su hijo. Era un niño pequeño, de unos 5 o 6 años. Se enfermó de algo grave y no pudieron salvarlo. Lo enterraron aquí en el cementerio de San Miguel. La madre venía todos los días a visitarlo. Pasaba horas sentada junto a su tumba,
hablándole, cantándole, como si el niño todavía estuviera vivo. El señor hizo una pausa y miró hacia la puerta cerrada del cementerio antes de seguir. La gente empezó a preocuparse porque ella dejó de comer, dejó de dormir. Solo vivía para estar junto a esa tumba. Un día simplemente no regresó a su casa. La encontraron aquí adentro junto a la tumba de su hijo. Dicen que su corazón simplemente dejó de latir, de pura tristeza. La enterraron en el mismo cementerio, junto a su hijo, como ella siempre había querido. ¿Y desde entonces aparece?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. El vendedor asintió. Desde entonces, en las fechas cercanas al Día de Muertos, la gente la ha visto caminando por estas calles. Siempre está buscando algo, o a alguien. Algunos dicen que busca a su hijo, que su alma no puede descansar porque no acepta que él se fue. Otros dicen que busca a alguien que la acompañe, alguien que pueda entender su dolor. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Y qué pasa con las personas que ella encuentra? ¿Qué les hace? El rostro del vendedor se puso aún más serio. La mayoría logra escapar como usted, pero hay algunos que no corrieron cuando debían. Algunos que entraron al cementerio cuando ella los llamó. ¿Qué les pasó a esos?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El señor movió la cabeza lentamente. Algunos los encontraron días después, caminando por la ciudad como si estuvieran perdidos, sin recordar quiénes eran. Otros simplemente desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Y hubo uno, hace como 10 años, que entró al cementerio siguiendo esa voz. Lo encontraron al día siguiente sentado junto a una tumba, meciendo los brazos como si cargara a un bebé. No dejaba de llorar y repetía que tenía que cuidar al niño, que no podía dejarlo solo. Tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico. Hasta donde sé, todavía sigue ahí, repitiendo lo mismo una y otra vez. Me quedé en silencio procesando toda esa información. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional, alguna forma de negar lo que estaba escuchando. Pero no podía. Yo había visto a esa mujer, había sentido su presencia. Había escuchado su voz llamando desde el interior del cementerio. ¿Por qué la puerta estaba abierta anoche?, pregunté finalmente. El cementerio debería estar cerrado a esas horas. El vendedor se encogió de hombros. La puerta siempre está cerrada con candado después de las 6, pero cuando ella aparece, de alguna forma se abre. Es como si las reglas normales no aplicaran para ella, como si pudiera mover las cosas solo con su voluntad. Le agradecí al Señor por contarme todo eso, y empecé a caminar de regreso a la parada de taxis. Mientras me alejaba, me giré una última vez para ver el cementerio. La luz del día lo hacía ver pacífico, casi hermoso con sus árboles viejos y sus tumbas de piedra cubiertas de musgo. Pero ahora sabía lo que se escondía ahí adentro cuando caía la noche. Sabía que había algo esperando, algo que no descansaba, algo que nunca iba a dejar de buscar. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo que había pasado. Recuperé algo de dinero del seguro y compré otra camioneta usada para poder seguir trabajando. Traté de convencerme de que todo había sido solo un susto, una mala experiencia que podía dejar atrás. Pero las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el cementerio. Cada noche escuchaba esa voz llamándome. Y cada noche veía a esa mujer de negro acercándose a mí, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento frío en mi cara. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Dejé de dormir bien. Las ojeras se me marcaron profundamente y empecé a perder peso. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía contarles. ¿Cómo les iba a explicar que estaba siendo perseguido en mis sueños por el fantasma de una madre que no podía dejar ir a su hijo? Pensarían que estaba loco. Un mes después de aquella noche, tuve que hacer un trabajo cerca de esa zona otra vez. Traté de terminar rápido para irme antes de que oscureciera, pero el trabajo se complicó, y cuando salí, ya eran las 7:30 de la noche. Me subí rápido a mi camioneta y manejé por la ruta más larga para evitar pasar frente al cementerio de San Miguel. Pero cuando iba manejando por una avenida que estaba como a 5 cuadras del cementerio,
Vi algo en el espejo retrovisor que me hizo pisar el freno sin querer. Atrás de mi camioneta, caminando por la banqueta, estaba la mujer de negro. Seguía usando ese velo que le cubría el rostro y caminaba con esos pasos lentos y silenciosos que tanto me aterraban. Un carro detrás de mí tocó el claxon con furia porque me había detenido en medio de la calle. Volví a acelerar, con las manos temblando sobre el volante, mirando constantemente por el espejo. La mujer ya no estaba ahí. Había desaparecido. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Ella me había encontrado. De alguna forma me había seguido hasta ahí. Desde ese día he visto a la mujer de negro en varios lugares. A veces la veo parada en una esquina cuando voy manejando. Otras veces la veo reflejada en el cristal de alguna ventana cuando paso caminando. Siempre está ahí, observándome, siguiéndome, esperando. Ya no sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí esa noche. Tal vez fue solo mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez vio algo en mí, algo que le recordó a alguien más, algo que la atrajo hacia mí. He pensado en mudarme de ciudad, en irme lejos de aquí. Pero tengo miedo de que eso no sirva de nada. Tengo miedo de que no importa a dónde vaya, ella me va a seguir. Porque siento que desde aquella noche, desde que escuché su voz llamándome desde el interior de ese cementerio, quedé marcado de alguna forma. Como si ella hubiera dejado una parte de sí misma adherida a mí. Una conexión que no puedo romper. Ahora vivo con las luces encendidas todo el tiempo. No puedo estar en lugares oscuros porque siento que ella está ahí, esperando en las sombras. He dejado de salir de noche a menos que sea absolutamente necesario. Mi vida se ha convertido en una prisión de miedo constante. Mis amigos ya no me llaman porque siempre les digo que no cuando me invitan a salir. Mi familia está preocupada porque me ven demacrado y nervioso todo el tiempo. Pero no puedo decirles la verdad. No pueden ayudarme. Nadie puede. A veces pienso en volver al cementerio, en entrar y buscar la tumba de esa mujer y su hijo. Tal vez si hablo con ella, si le explico que no quiero hacerle daño, que solo quiero vivir en paz, tal vez me deje en paz. Pero luego recuerdo lo que me contó el vendedor de flores sobre ese hombre que entró al cementerio y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Y sé que si entro ahí, no voy a salir siendo la misma persona, si es que logro salir. Han pasado 3 años desde aquella noche y las cosas solo han empeorado. Las apariciones son más frecuentes ahora. Ya no solo la veo de lejos, ahora la veo más cerca, cada vez más cerca. Anoche la vi parada al pie de mi cama cuando me desperté. No hizo nada, solo se quedó ahí parada observándome en la oscuridad. Cuando prendí la luz ya no estaba, pero sé que va a regresar. Siento que se está acercando el final. No sé qué forma va a tomar ese final, pero lo siento acercarse como se siente una tormenta antes de que llegue. El aire se siente pesado, cargado de algo que no puedo ver pero que está ahí, esperando. Por eso decidí grabar esta historia, para que alguien sepa lo que pasó, para que si desaparezco o si me encuentran en algún estado del que no pueda regresar, alguien entienda por qué. No fue mi culpa, no hice nada malo, solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si están escuchando esto, les pido un favor. No vayan al cementerio de San Miguel en octubre, cuando se acerca el Día de Muertos. Y si por alguna razón tienen que pasar por ahí de noche, no se detengan. No miren hacia adentro si la puerta está abierta. Y si escuchan una voz llamándolos, no volteen. Sigan caminando y no miren atrás. Porque una vez que ella los ve, una vez que los marca, ya no hay forma de escapar. Es solo cuestión de tiempo antes de que venga por ustedes. Y cuando lo haga, cuando finalmente llegue a reclamar lo que cree que es suyo, no habrá nadie que pueda salvarlos. Yo ya lo acepté. He dejado de huir. He dejado de resistirme. Porque me di cuenta de que no importa lo que haga, no importa a dónde vaya, ella siempre va a estar ahí. En cada sombra, en cada reflejo, en cada momento de silencio. Anoche soñé que estaba de nuevo frente al cementerio de San Miguel, pero esta vez no tenía miedo. Esta vez caminé hacia la puerta abierta sin dudarlo. Entré al cementerio oscuro y caminé entre las tumbas, siguiendo esa voz que me llamaba.
La encontré parada junto a una tumba pequeña, la de su hijo. Se dio vuelta hacia mí y levantó el velo, y por fin pude ver su rostro. No voy a describir lo que vi. Algunas cosas es mejor que nadie más las sepa, pero cuando me desperté de ese sueño, supe que era el final. Supe que la próxima vez que me llame, voy a ir. No porque quiera, sino porque ya no tengo fuerzas para resistirme. Hoy es 31 de octubre. Día de Muertos es pasado mañana, y puedo sentir que esta noche ella va a venir por mí. No sé qué va a pasar después. No sé si voy a desaparecer como esos otros que nunca regresaron, o si voy a terminar como ese hombre que encontraron meciendo los brazos junto a una tumba. O tal vez va a ser algo peor, algo que nadie ha vivido antes. Pero ya no importa. Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de correr. Cuando venga por mí esta noche, cuando escuche su voz llamándome desde la oscuridad, voy a levantarme de mi cama y voy a seguirla. Voy a caminar hasta el cementerio de San Miguel y voy a entrar por esa puerta que sé que va a estar abierta, esperándome. Y tal vez ahí adentro, entre las tumbas y las sombras, finalmente voy a entender qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué me eligió? ¿Qué es lo que ve en mí que le hace pensar que puedo darle lo que busca? O tal vez nunca lo voy a entender. Tal vez solo voy a convertirme en otra historia más. Otra persona que desapareció después de visitar el cementerio de San Miguel. Otra advertencia para los que vengan después. Si encuentran esta grabación, por favor no la ignoren. No piensen que es solo una historia inventada para asustar. Es real. Todo lo que conté aquí pasó de verdad. Y puede pasarle a cualquiera. Puede pasarles a ustedes. El sol se está ocultando ahora. Puedo ver por mi ventana cómo el cielo se va poniendo oscuro. Y en ese oscurecer, puedo sentir que ella se está acercando. Puedo sentir su presencia cada vez más fuerte, como una presión en el pecho que me cuesta respirar. Voy a dejar el celular grabando por si acaso, por si pasa algo que valga la pena documentar, aunque sinceramente, no creo que nadie quiera ver lo que está por venir. Solo me queda decirles algo más. Si algún día pasan por el cementerio de San Miguel y ven a una persona vestida de negro parada junto a la entrada, mirando hacia la calle con un velo cubriéndole el rostro, no se acerquen. No pregunten si necesita ayuda. Solo sigan su camino y finjan que no la vieron. Porque tal vez esa persona ya no sea yo. Tal vez sea lo que ella me convirtió. Otra alma atrapada, condenada a vagar eternamente buscando algo que nunca va a encontrar. Esperando junto a ese cementerio maldito, repitiendo el ciclo una y otra vez. Ya es de noche. Ya puedo escuchar su voz llamándome. Esta vez no viene de lejos. Viene de afuera de mi puerta. Está aquí. Es hora de ir. No me busquen. Hay lugares en este mundo que guardan secretos que nunca deberíamos descubrir. Sitios donde la línea entre lo que vemos y lo que existe de verdad se vuelve tan delgada que casi desaparece. A veces pienso que hay cosas que están ahí, esperando, observando, y que solo se muestran a quienes tienen la mala suerte de estar en el momento equivocado. Esta es mi historia. Una historia que cambió para siempre la forma en que veo la noche, el silencio, y sobre todo, lo que descansa bajo la tierra. Me llamo Roberto Castillo Méndez y soy de un pueblo pequeño cerca de Guanajuato. Nunca pensé que terminaría trabajando en un cementerio, pero cuando tienes familia que mantener y las opciones son pocas, aceptas lo que venga. Tengo 32 años, una esposa y 2 niños pequeños. El trabajo de vigilante nocturno en el panteón municipal no era lo ideal, pero pagaban bien y eso era lo que importaba. Todo comenzó en marzo del año pasado. El señor Esteban, el encargado del lugar, me contrató después de que el vigilante anterior renunciara sin dar explicaciones. Recuerdo que cuando fui a la entrevista, él me miró fijamente y me preguntó si era una persona nerviosa. Le dije que no, que había trabajado de noche en bodegas y fábricas y que el silencio no me molestaba. Él asintió despacio, como si supiera algo que yo no sabía, y me dio el empleo. Mi primer turno fue un viernes. Llegué al cementerio a las 10 de la noche, justo cuando el señor Esteban se preparaba para irse. Me mostró la caseta de vigilancia, una construcción pequeña de concreto con una silla, una mesa,
una lámpara y un calentador eléctrico viejo. Me dio las llaves, una lámpara de mano que casi no servía y un teléfono celular de la oficina por si pasaba algo urgente. «No salgas a caminar mucho por la noche», me dijo mientras se subía a su camioneta. «Haz tus rondas cada 2 horas, pero siempre por el camino principal. No te metas entre las tumbas». Le pregunté por qué, pero solo movió la cabeza y arrancó el motor. «Solo no lo hagas», dijo antes de irse. Las primeras horas fueron tranquilas. Me senté en la caseta, tomé café de mi termo y escuché la radio en volumen bajo. El cementerio era grande, con cientos de tumbas que se extendían en todas direcciones. Había árboles viejos que hacían sombras extrañas con la luz de los pocos faroles que funcionaban. El viento movía las hojas y ese era el único sonido además de mi respiración. A la medianoche hice mi primera ronda. Caminé por el camino principal con la lámpara en la mano, alumbrando las tumbas a los lados. Algunas eran nuevas, con flores frescas y fotografías de las personas que descansaban ahí. Otras eran muy antiguas, con las letras borradas y las cruces torcidas. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía explicar. Una sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Regresé a la caseta y me senté de nuevo. Traté de distraerme con el celular, pero la señal era mala. El reloj marcaba la 1 de la mañana cuando escuché el primer ruido. Era como si alguien arrastrara algo pesado por la grava. Despacio, muy despacio. Me levanté y salí de la caseta, alumbrando hacia donde venía el sonido. No vi nada. El ruido se detuvo. «Es el viento», me dije. «Solo es el viento moviendo algo». Pero el viento no explicaba lo que pasó después. A las 2 de la mañana, cuando me preparaba para hacer otra ronda, vi algo que me heló la sangre. Desde la ventana de la caseta, hacia el lado este del cementerio, había una luz. No era la luz de un farol ni de una lámpara. Era como un fuego pequeño azulado que flotaba sobre una de las tumbas. Se movía despacio, subía y bajaba, como si respirara. Agarré la lámpara y salí. Mi corazón latía rápido, pero me dije que tenía que investigar. Tal vez alguien había entrado al cementerio y estaba haciendo algo raro. Caminé hacia el lado este, siguiendo el camino principal como me había dicho el señor Esteban. Mientras más me acercaba, más claro veía ese fuego azul. No hacía ruido, no despedía humo, simplemente estaba ahí, flotando a unos 30 centímetros sobre una tumba vieja. Me detuve a unos 10 metros de distancia. La tumba era antigua, sin nombre visible, solo una cruz de hierro oxidada. El fuego azul se movía en círculos lentos, como si estuviera vivo. Sentí un frío que no venía del aire de la noche. Era un frío que salía de adentro, de mis huesos. Di un paso atrás y el fuego se apagó de golpe. Todo quedó en silencio otra vez. Alumbré con la lámpara, pero no había nada, solo la tumba vieja y la hierba seca. Regresé a la caseta casi corriendo, con el corazón en la garganta. Me senté y traté de calmarme. Fue mi imaginación, pensé. Estoy cansado y mi mente me está jugando trucos. Pero sabía que no era cierto. Lo había visto. Ese fuego azul era real. El resto de la noche pasó sin más problemas, pero no pude dormir. Cada ruido, cada movimiento de las sombras me ponía nervioso. Cuando el señor Esteban llegó a las 6 de la mañana, me vio la cara y supo que algo había pasado. ¿Viste algo?, me preguntó. Le conté sobre el fuego azul. Él suspiró y se sentó en la silla de la caseta. «Se llaman fuegos fatuos», me dijo. «Aparecen sobre las tumbas viejas. Algunos dicen que es gas que sale de la tierra, pero los que trabajamos aquí sabemos que es otra cosa. Es una señal. Significa que algo no está en paz». Le pregunté qué debía hacer si lo volvía a ver. Él me miró serio. «Nada, no te acerques, no hables, solo aléjate y sigue con tu trabajo. Y sobre todo nunca respondas si escuchas voces». Esas palabras me dejaron helado. ¿Voces? No me había dicho nada de voces. Esa noche, cuando regresé para mi segundo turno, llevaba un rosario en el bolsillo, aunque no era muy religioso. Algo me decía que lo iba a necesitar. Y tenía razón. La segunda noche empezó igual que la primera. Silencio, oscuridad, el sonido del viento entre los árboles. Hice mi ronda de medianoche sin problemas. Pero a la 1 de la mañana, cuando estaba sentado en la caseta tomando café,
Escuché algo que me hizo soltar la taza. Era una voz. Una voz de mujer que venía de algún lugar entre las tumbas. Cantaba algo, una canción de cuna, pero las palabras no eran claras. Era como si la voz viniera de muy lejos o de debajo del agua. Me quedé inmóvil. El señor Esteban me había dicho que no respondiera si escuchaba voces, así que me quedé callado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La voz siguió cantando durante varios minutos. Luego se detuvo. El silencio que vino después fue peor que la voz misma. Me levanté despacio y miré por la ventana de la caseta. Ahí estaba otra vez. El fuego azul. Pero esta vez no estaba solo. Había tres luces azules flotando sobre diferentes tumbas, todas moviéndose al mismo ritmo, como si bailaran. Esta vez no salí. Me quedé en la caseta con la puerta cerrada con llave, rezando el rosario aunque no recordaba las oraciones completas. Las luces estuvieron ahí durante casi una hora. Luego se apagaron una por una, y todo volvió a la normalidad. Cuando llegó la mañana, le conté al señor Esteban lo que había pasado. Él solo asintió como si lo esperara. Va a empeorar, me dijo. Siempre empieza así. Primero las luces, luego las voces y después... Se detuvo. ¿Después qué?, le pregunté. Él no respondió. Solo me miró con lástima y se fue. Esa fue la primera semana. Y las cosas, como él había dicho, solo empeoraron. La tercera noche fue cuando supe que algo andaba realmente mal en ese lugar. Llegué a mi turno con un nudo en el estómago. Mi esposa me había preguntado en la mañana por qué estaba tan callado, por qué no dormía bien. No le dije nada. ¿Cómo le iba a explicar lo que estaba viendo? Pensaría que me estaba volviendo loco. Esa noche había niebla. Una niebla espesa que hacía que todo se viera borroso y extraño. Los faroles del cementerio parecían luces fantasmales flotando en la oscuridad. Me instalé en la caseta como siempre, pero esta vez dejé todas las luces encendidas. No quería oscuridad esa noche. A las 11:30, antes de mi primera ronda, escuché pasos. Pasos claros, de alguien caminando sobre la grava del camino. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Los pasos seguían acercándose a la caseta. 1, 2, 3, 4. Lentos, pesados. Mi mano temblaba cuando agarré la lámpara. Abrí la puerta de la caseta y alumbré hacia afuera. No había nadie. Pero los pasos no se detuvieron. Ahora venían de atrás de la caseta. Rodeé el pequeño edificio alumbrando en todas direcciones. Nada. Los pasos se detuvieron. Regresé adentro y cerré la puerta con llave. Me senté en la silla respirando rápido. Fue entonces cuando escuché que tocaban la ventana. 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. No quise voltear. Me quedé mirando la pared del frente con todos los músculos del cuerpo tensos. Los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Más fuerte esta vez. No está pasando, me dije en voz baja. No está pasando. Pero estaba pasando. Los golpes continuaron durante 10 minutos. Luego se detuvieron. Cuando finalmente tuve el valor de mirar hacia la ventana, vi una marca en el cristal. Era una mano, la marca de una mano completa, como si alguien hubiera presionado su palma contra el vidrio. Pero estaba al revés, como si la mano hubiera venido de adentro de la caseta y no de afuera. Esa noche no hice ninguna ronda. Me quedé encerrado en la caseta hasta que amaneció, rezando y temblando de miedo. Cuando llegó el señor Esteban, le mostré la marca en la ventana. Él la limpió con un trapo sin decir nada. ¿Vas a renunciar?, me preguntó. Pensé en mis hijos, en las cuentas que tenía que pagar, en que no había otros trabajos disponibles en el pueblo. Negué con la cabeza. Entonces ten esto, me dijo, y me entregó una pequeña bolsita de tela. Es sal bendecida. Ponla en las esquinas de la caseta antes de que empiece tu turno. Y esto también. Me dio una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuélgala en la pared. Esa noche hice exactamente lo que me dijo. Puse la sal en las 4 esquinas de la caseta y colgué la imagen en la pared junto a la lámpara. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que el ambiente dentro de la caseta era diferente, más tranquilo. Las horas pasaron sin incidentes hasta las 2 de la mañana.
Fue entonces cuando vi algo que todavía me hace despertar gritando por las noches. Desde la ventana de la caseta vi una figura caminando entre las tumbas. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y negro que le caía sobre la espalda. Caminaba despacio, sin hacer ruido, flotando casi entre las lápidas. No era una persona viva, eso lo supe de inmediato. Ninguna persona viva camina de esa manera. Se detuvo frente a una tumba y se arrodilló. Parecía que estaba llorando aunque no podía escuchar ningún sonido. Luego, levantó la cabeza y miró directamente hacia la caseta, directamente hacia mí. Sus ojos eran 2 agujeros negros en su cara pálida. Me quedé paralizado. Ella se levantó y empezó a caminar hacia la caseta. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido. Agarré el rosario con tanta fuerza que me lastimé la mano. Llegó hasta la ventana y se quedó parada ahí mirándome. Su cara estaba a centímetros del vidrio. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero lo que salió no fueron palabras. Fue un sonido horrible, como un lamento mezclado con el llanto de un niño. Un sonido que me taladró los oídos y me hizo cerrar los ojos con fuerza. Cuando los abrí, ella ya no estaba. Temblando me levanté y revisé la ventana. Esta vez no había marcas, pero sabía que lo que había visto era real, tan real como la silla en la que estaba sentado. Las siguientes noches fueron una pesadilla continua. Los fuegos azules aparecían todas las noches, a veces 5 o 6 al mismo tiempo. Las voces se volvieron más claras. Escuchaba conversaciones completas, risas de niños, llantos, gritos, pero cuando salía a investigar, no había nadie. Una noche escuché mi nombre. Roberto, decía la voz, una voz de hombre que venía de la parte más vieja del cementerio. Roberto, ven. No fui. Me quedé en la caseta con las manos sobre los oídos, tratando de no escuchar, pero lo peor llegó en mi 3ª semana de trabajo. Era una noche de luna llena. El cementerio se veía diferente con esa luz plateada, menos aterrador de alguna manera. Me atreví a hacer una ronda completa por primera vez en días. Caminé por el camino principal con la lámpara, alumbrando las tumbas a cada lado. Fue entonces cuando lo vi. En la parte más alejada del cementerio, donde estaban las tumbas más antiguas, había un grupo de figuras. Eran 6 o 7 personas paradas en círculo alrededor de una tumba abierta. No se movían, solo estaban ahí, paradas, mirando hacia abajo. Mi instinto me decía que me fuera, que regresara corriendo a la caseta. Pero algo más fuerte me empujaba a acercarme. Necesitaba saber qué estaba pasando. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que ellos ya sabían que estaba ahí. Mientras me acercaba, pude ver que las figuras no eran personas normales. Eran transparentes, como hechas de humo o niebla. Vestían ropas viejas de hace muchos años. Algunos parecían campesinos, otros llevaban trajes elegantes. Todos miraban hacia la tumba abierta con expresiones de tristeza infinita. Me detuve a unos metros de distancia. Uno de ellos, un hombre mayor con sombrero, volteó a verme. Sus ojos eran blancos, sin pupilas. Me señaló con un dedo, y todos los demás voltearon al mismo tiempo. Sentí que mis piernas no me respondían. Quería correr, pero no podía moverme. El hombre del sombrero abrió la boca y habló con una voz que parecía venir de muy lejos. «Tú también te quedarás aquí», dijo. «Todos los que trabajan en este lugar se quedan, es solo cuestión de tiempo». Las otras figuras asintieron. Luego, una por una, empezaron a desaparecer como humo en el viento. El último en irse fue el hombre del sombrero. Me miró una última vez y sonrió antes de desvanecerse. Pude moverme de nuevo. Corrí de regreso a la caseta más rápido de lo que había corrido en mi vida. Mi corazón parecía que iba a explotar. Cerré la puerta, puse la silla contra ella y me senté en el suelo, respirando entrecortadamente. Fue entonces cuando recordé algo. El vigilante anterior, el que había renunciado sin dar explicaciones, y antes de él, otros vigilantes que habían dejado el trabajo de repente. Pero también recordé las historias que contaban en el pueblo. Historias de vigilantes que habían desaparecido, que simplemente no regresaron a casa una mañana. Busqué en mi teléfono. Encontré una nota vieja de un periódico local de hace 5 años.
Un vigilante del cementerio municipal había sido encontrado en su casa, sin señales de vida. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco, pero los vecinos decían que había muerto de miedo, que su cara tenía una expresión de terror absoluto, y no fue el único. En los últimos 20 años, 3 vigilantes habían terminado igual, todos trabajando en el turno de noche. Todos encontrados sin vida poco tiempo después de empezar el trabajo. Me levanté del suelo sintiendo que las paredes de la caseta se cerraban sobre mí. Tenía que renunciar. Tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando miré el reloj apenas eran las 3 de la mañana. Faltaban 3 horas para que llegara el señor Esteban. 3 horas que parecieron 3 años. Los golpes en las paredes empezaron a las 3:30. Golpes por todos lados como si hubiera 10 personas tratando de entrar. Las voces regresaron, más fuertes que nunca, gritando mi nombre una y otra vez. Los fuegos azules aparecieron justo afuera de la caseta, docenas de ellos rodeándome. Me acurruqué en una esquina con el rosario en las manos, rezando todas las oraciones que recordaba y algunas que inventé en ese momento. Las lágrimas corrían por mi cara. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en que tal vez no los volvería a ver. La imagen de la Virgen de Guadalupe cayó de la pared. Las luces de la caseta parpadearon y se apagaron. Me quedé en la oscuridad total, escuchando los golpes, las voces, sintiendo una presencia fría que entraba por debajo de la puerta. Y entonces de repente todo se detuvo. Silencio absoluto. Ni golpes, ni voces, ni luces azules. Nada. Encendí mi celular para usar su luz. La caseta estaba vacía, normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Una parte de mí se había quedado ahí esa noche, en ese cementerio, entre esas tumbas. Cuando el señor Esteban llegó a las 6, le dije que renunciaba. Él no pareció sorprendido. Lo entiendo, dijo. Aguantaste más que los otros, 3 semanas es mucho tiempo. Le pregunté por qué no me había advertido mejor, por qué no me había dicho la verdad desde el principio. Él suspiró y se sentó, porque nadie me creería, y porque necesitamos vigilantes. Este lugar necesita a alguien aquí en las noches, alguien vivo, para mantener el equilibrio. Si no hay nadie, las cosas que están aquí empiezan a salir, a buscar otros lugares, otros cementerios, otras casas. ¿Entiendes? No quise entender, solo quería irme. Pero aquí está la parte que nunca le he contado a nadie hasta ahora. La parte que me quita el sueño todas las noches. Cuando llegué a mi casa esa mañana, abracé a mis hijos y a mi esposa. Traté de actuar normal, de olvidar todo lo que había visto. Pero esa noche, cuando me fui a dormir, tuve una pesadilla. Soñé que estaba de vuelta en el cementerio, en la caseta, y que no podía salir. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas, y afuera, todas esas figuras me miraban, esperando. Desperté gritando. Mi esposa me abrazó y me dijo que todo estaba bien, que solo era un mal sueño. Pero cuando miré por la ventana de mi habitación, lo vi, un fuego azul, pequeño, flotando en el aire justo afuera de mi casa. Se quedó ahí durante unos segundos y luego desapareció. Desde esa noche, los veo. No todas las noches, pero sí seguido. Los fuegos azules aparecen en diferentes lugares, a veces en la calle, a veces en el patio. Una vez vi uno flotando sobre la cama de mis hijos y casi me da un infarto. Y las voces, las escucho cuando todo está en silencio, susurros que vienen de las paredes, de debajo del piso. Nunca dicen nada claro, pero están ahí. Siempre están ahí. He intentado buscar ayuda. Fui con un sacerdote que bendijo mi casa. Funcionó por unos días. Luego todo volvió. Fui con una señora que dice limpiar energías malas. Nada cambió. Incluso fui con un doctor que me recetó pastillas para la ansiedad y para dormir. Las pastillas me ayudan a cerrar los ojos, pero no detienen las pesadillas. Hace un mes volví al cementerio. No adentro, solo me paré afuera de la entrada durante un rato. Necesitaba ver si seguía ahí, si todo había sido real. Lo era. Pude sentir esa presencia, esa energía que sale de ese lugar, y pude ver en la distancia a alguien en la caseta de vigilancia. Un nuevo vigilante que no sabe lo que le espera. Quise entrar, advertirle,
decirle que se fuera antes de que fuera demasiado tarde, pero no lo hice, porque sé que no serviría de nada. Ese lugar te escoge, y una vez que te escoge, nunca te deja ir completamente. El hombre del sombrero tenía razón. Todos los que trabajamos ahí nos quedamos de alguna manera. No importa si renunciamos, si nos vamos lejos, si tratamos de olvidar, una parte de nosotros se queda en ese cementerio para siempre. Y lo peor de todo es que sé, con una certeza que me hiela hasta los huesos, que algún día voy a regresar ahí. No sé cuándo, no sé cómo, pero voy a regresar. Tal vez cuando sea viejo, tal vez antes. Pero ese lugar me está esperando. Me llama en mis sueños. Me llama cuando camino por la calle y paso junto a cualquier cementerio. Anoche tuve otro sueño. Estaba parado frente a una tumba abierta y el hombre del sombrero estaba junto a mí. Me dijo que mi lugar ya estaba reservado, que mi tumba ya tenía mi nombre aunque todavía esté vivo. Pronto, me dijo, muy pronto vas a venir a casa. Desperté empapado en sudor. Mi esposa dormía a mi lado, ajena a todo. Mis hijos roncaban suavemente en su cuarto. Todo parecía normal, tranquilo, seguro. Pero yo sé la verdad. Sé que no hay escape. Sé que no importa cuánto corra, cuánto rece, cuánto trate de olvidar, ese cementerio es mi destino. Siempre lo fue, así que ahora solo espero. Vivo cada día sabiendo que puede ser el último. Abrazo a mis hijos un poco más fuerte, beso a mi esposa un poco más largo, y cuando cae la noche y todo se pone oscuro, me quedo despierto mirando por la ventana, esperando ver ese fuego azul que me dirá que es hora de regresar. Porque en el fondo, siempre supe que esas 3 semanas no fueron un trabajo, fueron una condena, y las condenas no se pueden romper, solo se pueden cumplir. Esta es mi historia. La historia de Roberto Castillo Méndez, un hombre que cometió el error de trabajar en un lugar que nunca debió tener vigilantes vivos, un lugar donde los límites entre este mundo y el otro son tan delgados que se rompen cada noche. Si alguna vez te ofrecen trabajo en un cementerio, en el turno de noche, no lo aceptes. No importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperado estés, porque algunos lugares no quieren protección, quieren compañía. Compañía para la eternidad. Y una vez que entras, nunca sales realmente. Nunca.